Hola, buenas tardes chicos. Mi nombre es Emilio Kev Suárez. Soy ingeniero químico. He trabajado aproximadamente por 8 años con el profesor Iván García en el CEASEX. También he trabajado en el CSIC por 1 año y medio. Y actualmente trabajo en la Universidad Autónoma del Carmen como docente de la materia de matemáticas, química y una capacitación de física. Llevo 4 años trabajando en la institución. Iniciaremos este curso de química con los primeros temas que son sobre la estructura química. Aquí vamos a hablar de los modelos atómicos que transcurrieron desde las primeras ideas de lo que es la materia hasta los modelos actuales. Entonces vamos a empezar la clase y lo primero que vamos a hablar es sobre la química. La química es una ciencia que se encarga de estudiar la materia, su estructura interna y externa, su composición química, los cambios que sufre y la energía que se relaciona con dichos cambios. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Dicha materia está constituida por partículas muy pequeñas, las cuales fueron definidas por los siguientes personajes. Primeramente está Demócrito y Leucipo, pero ellos no tenían evidencia de lo que decían. Decían que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas, pero desgraciadamente no contaban con información, ya que ellos eran filósofos. Posteriormente, varios siglos después, John Dalton define lo que es la teoría atómica de la materia, que dice que la materia está formada por partículas pequeñas, diminutas e indivisibles, a las cuales él llamó átomos. Esta teoría consta de algunos postulados. Por ejemplo, átomos de los mismos elementos miden y pesan lo mismo. Átomos de diferentes elementos miden y pesan diferente. La unión de dos átomos diferentes da como resultado un átomo completamente diferente a los dos iniciales. Esos son los postulados de la teoría atómica de la materia. Dalton también proporcionó lo que es la ley de las proporciones múltiples, que está basada en la ley de las proporciones definidas, apoyadas por Proust, que dice que cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como un producto los compuestos, que están en relación de números sencillos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hablamos de proporciones, lo que tomamos en cuenta es que un compuesto siempre va a contener la misma proporción de sus elementos. Por ejemplo, si nosotros analizamos una molécula de agua, vamos a encontrar la composición del hidrógeno y del oxígeno en el agua. Entonces, el hidrógeno dentro de la molécula de agua ocupa un 11.11% de hidrógeno. Y el oxígeno ocupa un 88.88%, aproximadamente un 100%, que son lo que forma la molécula del agua. Bueno, si ustedes hicieran un análisis químico de cualquier sustancia y dentro de ese análisis ustedes obtienen ese porcentaje, automáticamente se está refiriendo al agua. Si nosotros habláramos de agua oxigenada, ahí cambia. ¿Por qué? Porque aparece un oxígeno más. Y eso va a hacer que los porcentajes sean completamente diferentes. De ahí viene la parte de la ley de las proporciones múltiples, ¿sí?
Quiere decir que si yo mantengo una cantidad fija y el otro voy variando, voy obteniendo compuesto completamente diferente, así como sucede en el caso de los óxidos de nitrógeno. Posteriormente, estableció un modelo atómico. El modelo atómico es una representación gráfica de sus descubrimientos de cada uno de ellos. En este caso, el modelo atómico de Dalton es una esfera, donde él menciona que los átomos tienen formas esféricas. Luego, J.J. Thomson descubrió que ese átomo tenía partículas, o sea, partículas subatómicas, más pequeñas que el átomo, dentro del átomo, en las que él descubrió al electrón. Él descubrió que tiene una carga negativa y también se sabe que tiene un valor de 1.609 por 10 a la menos 19 Coulomb. El experimento que él utilizó fue el experimento de los rayos catódicos. Aquí está la imagen, donde a esto se le conoce como tubo de Crookes, que cuenta con un resistor, un cátodo, un ánodo perforado y los condensadores y además una pantalla. Por ayuda de la corriente eléctrica hace pasar por el cátodo, el cual lo transfiere el ánodo y eso proyecta un haz de luz. Ese haz de luz es completamente en línea recta, ¿sí? Horizontal en este caso. Pero si se fijan, cuando sale el condensador se desvía. ¿Por qué? Porque contiene unas placas. Estas placas son imanes positivos y negativos. El de arriba está la parte negativa, en la abajo está la parte positiva. Entonces, ese haz de luz, cuando está en contacto con el imán negativo, lo que hace es sufrir una desviación. Y esa desviación es debido a que tienen la misma carga. Quiere decir, desde el punto de vista de magnetismo, cargas iguales se repelen. Y de ahí se deduce que es una carga negativa. Dalton establece su modelo atómico, que es conocido como el modelo del pudín de pasas, o budín de pasas, que es este que está aquí, o pastel de pasas, como le quieran llamar. En ese modelo, él dice que el átomo, toda la parte naranja, es el budín y que los electrones están incrustados de manera uniforme como si fueran las pasas. Y el átomo en total tiene una carga positiva. Ese fue su modelo atómico que él estableció. Ernest Rutherford, él no quería descubrir nada, él solamente quería crear un experimento que demostrara lo que Thomson comentaba sobre su modelo atómico. Entonces lo que hace es crear un pequeño sistema. Ahorita les voy a explicar. Rutherford lo que descubrió fue otra partícula subatómica que es conocida como el protón, y que tiene una carga positiva con un mismo valor de carga de 1.609 por 10 a la menos 19 Coulomb, al igual que el electrón. También dedujo que había o que existía un núcleo dentro de los átomos. Y otra partícula de carácter completamente desconocido. Entonces, el experimento de Rutherford consistió en bombardear una laminilla de oro con rayos alfa. Nosotros sabemos que los rayos alfa son partículas positivas. Entonces, aquí está la imagen del experimento como tal, donde está la fuente emisora de las partículas de rayos alfa. Está la lámina de oro, el detector de las partículas, y esto que están saliendo son los rayos. Ahora, del lado derecho tenemos una imagen del modelo Thomson y el modelo de Rutherford. Si el modelo de Thomson hubiera sido correcto, las partículas iban a pasar como indican estas líneas. ¿Por qué? Porque son cargas positivas y los electrones cargas negativas. Pero sin embargo, lo que se observó fue lo siguiente. Del lado derecho, donde dice modelo de Rutherford, inicialmente sí pasaban las partículas, pero mientras más se acercaban al centro, las partículas sufrían alguna desviación, hasta que una de cada 20.000 partículas sufrió una desviación completamente hacia la fuente emisora.
y de ahí se descubrió que había un núcleo. Obviamente, para que esa partícula sea desviada, en el núcleo tuvo que haber otra partícula con la misma carga, que en este caso era una partícula positiva, y no solamente era una, sino eran varias partículas que estaban en el núcleo. Su modelo atómico es el siguiente, donde en el núcleo se encuentran los protones y la otra partícula, y alrededor giran los electrones. ¿De qué manera? No dice, solamente que giran alrededor. Luego de Rutherford aparece Niels Bohr, el cual descubre los orbitales, que son regiones en las cuales giran los electrones, los cuales están en órbitas determinadas, ya que contienen una cantidad de energía. Existen 7 niveles de energía, según Bohr: K, L, M, N, O, P y Q en términos de letras. Aquí se representa cómo se debe ver el átomo. Y del lado derecho, o sea, aquí está el modelo atómico, dice que los electrones, al momento de girar de forma circular, porque así lo establece él, que son circulares los orbitales, ellos no gastan energía. Siempre se van a estar moviendo y no van a estar gastando de su propia energía. Solamente gastan energía cuando saltan de un orbital a otro. Esa cantidad de energía son los fotones. Posteriormente surge otro científico, Sommerfeld, el cual hace un pequeño cambio, una modificación en el modelo de Bohr. ¿Por qué? Porque considera que las energías del electrón, de las ondas, no están encajando. Una condición de estas es que la fuerza de atracción entre las cargas del protón y el electrón debe ser igual a la fuerza centrípeta en la que se mueve el electrón. Como esto no coincidía, solamente coincidía para el primer orbital, que es para el hidrógeno, entonces solamente el hidrógeno tiene orbitales circulares. Sommerfeld, para llegar a la cantidad de energía, consideró que los orbitales deberían ser de forma elíptica. Y aquí está su modelo atómico, donde el primer orbital es de forma circular y los demás son de forma elíptica. ¿Cómo hizo esto? Él supone que dentro de los niveles de energía que descubrió Bohr, además existían subniveles dentro de cada nivel de energía. Y eso es lo que daba las distintas formas de los orbitales. El último modelo sería el de Schrödinger, donde Schrödinger considera que los átomos son partículas duales. Una partícula dual es aquella que se comporta como materia y como energía al mismo tiempo. Entonces, él considera que los electrones, así como en la imagen, se mueven en forma de onda. Y en ese movimiento ellos desprenden una pequeña capa de densidad electrónica, que es una nube. Schrödinger, además de esto, él establece los números cuánticos, donde los números cuánticos son 4. Los números cuánticos son el N, el L, el M y el S, donde el M representa o se llama número cuántico principal, y su función de el número cuántico principal son los niveles de energía que ya había mencionado Bohr, que son 7. En el L es el número cuántico secundario, también conocido como azimutal, y su función de él es dar forma a los orbitales. Ahí es donde se encuentran los subniveles de energía. El M, conocido como número cuántico magnético, se encarga de dar orientación espacial a la molécula o los orbitales de la molécula en la que giran los electrones.
Y el último es conocido como el spin, que significa el giro de los electrones. Y este solo adopta dos valores, un medio y menos un medio. Cuando es un medio positivo significa que el electrón gira en el mismo sentido que el orbital, y cuando es un medio negativo significa que gira en sentido contrario al giro del orbital. Y de aquí se establecen, bueno, más que nada del L, se establecen los subniveles de energía, donde los subniveles de energía son S, el P, el D y el F. Y cada uno de ellos cuenta con una cantidad determinada de electrones. Para el S es 2, para el P es 6, para el D es 10 y para el F son 14 electrones. Y bueno, chicos, esto resume lo que son todos los modelados atómicos de lo que es el átomo, desde sus inicios hasta una de las partes más recientes. Y eso es todo, chicos. Aquí termina la primera sesión. Nos vemos en la segunda sesión con la tabla periódica.